Un ratito a Mar del Plata. Ahora, si te parece, vamos a nuestro otro móvil donde está Paula Avellaneda. Ella está con Horacio Calderón. Él es ex representante del astillero que ha fabricado este submarino, el Ara San Juan. Paula, buenas tardes. Buenas tardes, estamos con Horacio Calderón, alguien que sabe y mucho del tema. De hecho, fue representante del astillero Domecq García. Horacio, muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, faltaba más. Hace un ratito hubo una conferencia de prensa de Balbi, no hubo muchos avances, sobre todo por las cuestiones climáticas que están muy complicadas, y esto hace que algunos de los equipamientos que llegaron todavía no hayan podido comenzar con sus tareas. ¿Cómo ve usted hoy la situación? Bueno, yo lo que he escuchado del capitán de navío Balbi no cambia la situación. Lo único que he podido más o menos chequear es que con respecto a mis afirmaciones de que las baterías fueron de alguna forma, reconstruidas, ¿no? Durante el proceso de la media vida, estuvieron supervisadas por la firma Barta, que es una de las más prestigiosas. ¿Perdón? ¿Qué dijo? No, continúe. Fueron supervisadas por la firma Barta, que es una prestigiosa empresa internacional de baterías, ¿no? O sea que eso, por lo menos, que la palabra oficial coteje lo que uno ha dicho dentro de la crítica que yo he expresado prácticamente desde el comienzo de primero de la desaparición y ahora de la difícil tarea de rescatar el submarino, con un milagro por medio, con los tripulantes vivos, lo cual es de baja probabilidad de ocurrencia. Bueno, salvo eso, yo no tengo nada más que decirle lo que dijo el capitán Balbi. Surgieron algunas denuncias que en realidad ya estaban, pero se dieron a conocer ahora. Una de ellas es una denuncia hecha en el 2007 por su oficial José Gómez, que decía que en realidad en el 2005 y 2006, cuando se hicieron las reparaciones del submarino San Juan, había habido gran cantidad de irregularidades en el Domecq García. ¿Qué puede aportar acerca de esto? Bueno, yo las únicas irregularidades que puedo, más o menos, de las cuales puedo hablar, son las que se suscitaron en la década, fines del año 89, principios del 90, cuando terminó, luego de un largo proceso, con la desactivación del astillero por parte del entonces presidente Carlos Menem. De manera que en materia de corrupción, en cuanto a esto, puedo a lo mejor remitirme al pasado. Podría remitirme al pasado. Sobre lo presente, yo creo que el suboficial Gómez debería presentarse ante las autoridades judiciales pertinentes, renovar sus testimonios, hacerse una investigación y ver si cuando el entonces juez Norberto Yarvide desestimó la denuncia, había sustancia jurídica para que el juez lo hiciera, o no había sustancia jurídica por parte del denunciante para aceptarse esto, ¿no? Tal vez retomar esto nuevamente en materia de corrupción entre lo que son las licitaciones públicas, etcétera. Todos estamos ya, los ciudadanos honestos, espantados. Hasta hoy siempre yo he tenido, cuando he sido de alguna manera asesor de empresas y esto, he tenido que lidiar con este flagelo de la corrupción. Nunca me he contaminado con eso y bueno, así estoy corriendo la liebre, discúlpeme la expresión, siempre a fin de mes. Pero puedo hablar de corrupción. A mí nadie me va a venir a decir que yo he sido corrupto cuando he tenido una gestión donde realmente había muchos millones por medio. Para que se den una idea, Roberto, perdón, que de paso lo saludo. Agustina, un submarino se podía vender, de los que estaba en fabricación en Argentina, en 250 millones de dólares. Una comisión aproximadamente, siendo conservador, era de 25 millones de dólares. Imagínense los intereses que se juegan en eso. Yo lo sufrí, lo denuncié en su momento también, como el señor Gómez, pero nadie fue preso. Calderón, con eso. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo anda? Bien, allí, otra de las personas más buscadas. Acá muy afectado, muy conmovido. Sí, sí. Usted sabe que yo soy miembro de la familia naval. Sí. Aunque esto hubiera sucedido con un avión, me hubiera afectado lo mismo, pero es parte de mi familia, o sea que
estoy realmente afectado y conmovido y me cuesta muchas veces enfrentar una cámara. Calderón ha venido varias veces con nosotros los fines de semana, le agradecemos muchísimo también su participación muchas veces, aquí en C5N, pero preguntarle, no sé si usted anoche vio el programa de Mirta Legrand, si tuvo la posibilidad, aunque sea ahora. No, discúlpeme, yo a esa señora no la veo. Bueno, está bien. Entonces, pero no por cuestiones de grieta, claro, no por cuestiones de grieta, no lo vi. No vamos a hablar de grieta, estamos hablando sobre lo que sucedió anoche. A ver, había allí, uno de los invitados fue el capitán, que trajo el Ara San Juan a la Argentina en el año 1985. Dio una explicación sobre todo respecto a las baterías. Se habló también en un momento sobre un recapado, que le habrían hecho un recapado, una refacción a estas baterías del Ara San Juan, que en realidad el costo es altísimo si hubiese que recambiarlas, ascendiendo a unos 6 millones de dólares. Preguntarle a usted, de todo esto que le estoy diciendo, que seguramente se hizo eco, no digo por haber visto el programa, lo dijo que no, pero por haber escuchado quizás las repercusiones, ¿qué tan viable es esto? A ver, ¿vale la pena recapar unas baterías? ¿Hay que cambiarlas totalmente? ¿Es la manera en que se trabaja aquí dentro del presupuesto que se tiene, como hacen los marinos, como hacen allí los mismos aeronautas? Bueno, yo creo que las palabras del capitán Enrique Balbi confirman lo que yo en principio habría dicho, en el sentido de que estas baterías, fabricadas acá prácticamente con componentes, Roberto, sacados de los almacenes donde se encontraban luego del desmantelamiento de la fabricación de los otros submarinos que estaban en construcción. Entonces se utilizaron los contenedores, se le agregaron algunos por ejemplo, equipamientos, etcétera, y se trajeron desde Alemania combustible, etcétera. O sea que yo entiendo que la firma Varta es una firma extremadamente seria. Y lo que dice el capitán Balbi, bueno, reafirma mi presunción. Por supuesto que acá debería haber una investigación. Lo que yo sí quiero decir, Roberto, nuevamente, que el talón de Aquiles de este submarino, puedo hablar con propiedad de este submarino, son las baterías. O sea, cuando hay un problema con las baterías, ya el submarino realmente puede correr peligro, ¿no? Calderón, buenas tardes. En las últimas horas, y desde el comienzo en realidad, ¿no? Se ha conocido que el ingreso de agua, se habla de un ingreso de agua a través del snorkel que termina en las baterías. Es decir, que las baterías pueden haber sido dañadas por ese ingreso de agua que en un primer momento se soluciona, que luego vuelve a complicarse, pero que es informado por el capitán del submarino que lo había podido solucionar. Evidentemente después eso no ha sucedido. Pero en todo caso, si bien estamos poniendo la atención en las baterías, ¿no deberíamos ponerla en los sensores de los snorkels? Por supuesto. También una de las causas de la irrupción de agua podría haber sido justamente que el snorkel, estoy especulando, cuidado, ¿no? Que el snorkel no haya estado tan solucionado el problema como afirmó el capitán Martínez, que es un submarinista extraordinariamente experimentado, ¿no? Que se haya averiado nuevamente el snorkel y que por ese conducto haya ingresado agua y haya causado a lo mejor una explosión, porque acá se está hablando de una explosión, ¿no? Además está la cuestión de los gases. Está el gas clorado, que es cuando toma contacto el agua con la batería, y está además el gas de hidrógeno, que es otra cuestión cuando a veces se sobreexige, por ejemplo, el funcionamiento de las baterías, etcétera. Quiero aclarar que las baterías son 960 unidades de baterías de 1 tonelada cada una, pero es una sola batería dividida en varias estaciones. O sea, la avería fue en la estación de proa. O sea, el hecho, por ejemplo, de que las baterías dañadas estén en proa, no significa que la unidad pierda propulsión. Se lo estaba explicando a ustedes hace un rato, creo, un invitado, ¿no? Aproximadamente. Pero yo quiero, si no lo dijo, bueno, más o menos afirmar esto. Pierde propulsión. Pero ¿qué pasa? Las otras estaciones reemplazan, por ejemplo, a la de proa. Pueden, en condiciones normales, reemplazar a la de proa. Lo que yo creo que acá hay que investigar las causas, las comunicaciones escritas y por satélite o radiales o lo que fuera entre el submarino y sus bases naturales, ¿no? Y sus bases naturales.
A ver, Perdón, cuando... discúlpeme que me No, saco. no, está perfecto. Cuando hay un problema en las baterías, digamos, hay una cadena después de otros problemas que se suscitan, es decir, no funciona parte de no funciona parte de las baterías. ¿Qué elementos se dejan de utilizar? ¿No pueden salir a superficie o sí pueden hacerlo? ¿A través de qué vías se pueden comunicar sin necesidad de esas baterías? Bueno, maniobras de salvamento, si hay una situación grave, hay varias. Primero, una de ellas es emerger y quedarse en superficie, como ocurrió con el submarino Santa Cruz, que tuvo un incidente en el año 2008. Ellos tuvieron un incidente y, por ejemplo, llegaron a Ushuaia por superficie, volvieron a Buenos Aires con cautela después de una reparación. A medias, se le hizo un cambio de aceite. Sí. Yo conozco el tema de estos submarinos en especial, ¿no? O sea, puede emerger y pedir socorro, puede, si está, por ejemplo, en el lecho, por eso, cuando yo escuchaba las noticias Sí. de que estaba a 70 metros de profundidad, como he explicado en varios programas, inclusive de acá de C5N, y están en condiciones los tripulantes, o por lo menos parte de ellos, ¿qué se hace? Ellos se colocan los trajes de buceo, de acuanauta, como quiera llamárselos, con sus respectivos tubos de oxígeno. Desde la escotilla hasta el piso baja algo que se llama pollerita. Una vez que eso baja y que están todos, digamos, con sus respectivos equipos, se inunda el submarino totalmente. Una vez que está el submarino inundado totalmente, ellos van emergiendo a través de esta llamada pollerita, pasan por la escotilla y van a la superficie, aunque sea 70 metros, cumpliendo las etapas lógicas para evitar una embolia pulmonar. De hecho, Calderón ayer, por ejemplo. De hecho, Calderón ayer vino uno de los invitados y explicaba justamente cómo era esta vía de escape, o cómo están entrenados los submarinistas para poder escapar así. ¿Cómo sería allí dentro del submarino la línea a seguir? Exactamente habló de la pollera esta que usted está hablando y también de una manera lenta y paulatina ir ascendiendo hacia la superficie. Una cosa es bajar a una velocidad y otra cosa es ir subiendo de a poco por el tema de la presión. Obviamente allí dentro de esta especie de pollera donde unos, cuando se sale, aspiran ese aire, ese oxígeno y van subiendo. Todo eso muy bien. Esto yo me refería a los, digamos, a los tripulantes, ¿no? A los no tripulantes. Bien, a ver, todo eso es muy técnico, todo eso lo estamos entendiendo poco a poco nosotros los periodistas que estamos dando estas noticias, junto a ustedes, los expertos, pero preguntarle a usted respecto a las versiones. Por un lado, se ha escuchado y se lo ha replicado al vocero de la Armada, a Balbi, diciendo que aún no han encontrado al submarino. Por otro lado, también se ha dicho en un programa de televisión, el que usted tampoco, o al que no le gusta ver, o como dijo, que estaban muertos, que los 44 tripulantes, pese a la noticia que había que dar, la misma diputada nacional Carrió lo manifestó anoche, estaban muertos. Entonces, eso fue anoche. Esta mañana, Balbi dice que hay una búsqueda que todavía no ha terminado y que hay una posibilidad de sobrevivir, es así, ¿no? Si no estoy en lo incierto. Sí, de supervivencia, digamos, en condiciones extremas. Supervivencia en condiciones extremas. ¿Con qué nos quedamos, Balbi, Calderón? Horacio, bueno, obviamente yo tengo que ser muy sincero con esto. A ver, usando esa famosa expresión, aseguro lo llevaron preso. Yo prefiero hablar de escala de probabilidad de ocurrencia. ¿Cuál es, ¿no? su escala de probabilidad? La probabilidad de ocurrencia, ¿no?, de que haya tripulantes vivos es de mínima a nula. O sea, en eso tengo que ser yo muy sincero. Ahora, ¿qué sucede? Desde el punto de vista protocolar, ayer me retiré de un programa porque no me dejaron explicarlo, no me dejaron hablar, no tiene importancia en qué momento fue, es que primero la Armada determine qué ocurrió. La Armada, el Ministerio de Defensa, etcétera. ¿Qué ocurrió con el submarino y con los tripulantes? Sí. Si se da por oficialmente fallecidos a los tripulantes, primero que todo informar a la familia. Una vez que la familia está debidamente informada, se informa entonces a la opinión pública. Pero eso no ha ocurrido. Se da conocimiento público. Hasta ahora. No ha sido lo que ha decidido la Armada todavía. La Armada mantiene bien firme sus hipótesis y hasta que no se encuentre el submarino, hasta que no se encuentre realmente lo que ha sucedido con el Ara San Juan, a los familiares que están allí, que algunos se han ido ya en Mar del Plata, no les dicen otra cosa de lo que escuchamos todos nosotros. Están en la búsqueda. Calderón. Exactamente. Mire, Roberto, yo en mis redes sociales he subido la bandera argentina con una cara y un luto con lágrimas,
pero no lo hice evidentemente por la información oficial, sino siguiendo un poco el dolor de los familiares de los tripulantes que de alguna manera, directa o indirecta, han sido informados que sus seres queridos no vuelven. Nos quedamos en eso, entonces. Para usted no vuelven. Para mí. Tengo una pregunta, es ridículo realmente, ¿no? Pero bueno, imagino que estando en esa situación uno utilizará hasta el más mínimo recurso que tiene. Esos tubos de oxígeno, ¿no? Para el caso del escape, ¿cuánta autonomía tienen, digamos? Si no me equivoco, porque no soy aconauta, he hecho buceo, pero con snorkel, o sea que no, calculo que a lo mejor 2 horas. Tal vez un poco menos. Mínimo. Y otra cuestión que yo justamente comentaba acá en el canal, que se puede extender el oxígeno, es esparciendo, cuando no hay energía eléctrica, ¿no? Sí. Que es lo más probable. Esparciendo en el piso del submarino una sustancia que se llama cal soda o cal sodada. Bueno, esa sustancia actúa como material de absorción de anhidrido carbónico. Porque estos submarinos, cualquier submarino, tiene que tener un balance entre lo que es el oxígeno y el anhidrido carbónico. Porque si fuera oxígeno puro, habría hiperventilaciones, todas estas cuestiones, ¿no? Y en general, ¿qué carga de eso lleva? Y en general, el submarino o un submarino, ¿qué carga de ese cal soda lleva? Como para utilizarlo cuántas veces. Bueno, ese material también se utiliza cuando funciona la energía eléctrica, ¿no? O sea, no le puedo determinar. Lo que sí puedo determinarle es aproximadamente por manual, el submarino tiene capacidad con 36 tripulantes para 100 horas, ¿no? De oxígeno. Sí. Y con este tipo de maniobras complementarias se le puede alargar a lo mejor, siendo optimista, a lo mejor 50 horas más. A lo cual se agrega de que el comandante, por lo general, envía a la mayor parte de la tripulación no activa en ese momento a sus camas para que consuman la menor cantidad de oxígeno posible. Calderón. Y a eso hay que sumarle, que recién lo dice Calderón, perdón Robert, pero claro, él dice, esa es la ecuación para 36 personas, en este submarino hay 44, o sea, hay más. Exactamente, hay 44, con lo cual hay que restar, por supuesto, horas. Desde luego, las 150 horas están agotadas, yo creo que las 200 también. El capitán habló aproximadamente de unos 14 días para poder tomar una decisión, porque no se puede tampoco someter a los familiares a la angustia que sufrieron también, valga la redundancia, los del famoso avión Malaysian Airlines 370 que hemos comentado con usted y con usted, Agustina, tanto tiempo acá y tantas veces en C5N, ¿no? A ver, Calderón, volviendo a los partes y demás, y su experiencia, ¿hay precedente, además del submarino ruso, del Kursk, respecto a lo que ha sucedido aquí en Argentina? ¿Existe un precedente así en el mundo, en la historia del submarinismo, de esta envergadura, ¿no? De todo esto que ha sucedido, donde 8 países confluyen en los mares australes en la búsqueda de un submarino que hasta el momento no ha sido ni siquiera detectado por un solo radar. No, que yo tenga noticias, este episodio no tiene precedentes en la historia de lo que es, la vida submarina, de los submarinos, en tiempos de paz, ¿no? Yo, la verdad, no he encontrado precedentes. Hay historiadores militares como Ricardo Bursaco, que ha estado en el canal, y al cual se podría llegar a lo mejor a consultar con mayor precisión este tipo de cuestiones, ¿no? Pero yo no tengo noticias de esto, inclusive un alto jefe naval español decía que esto no tiene precedentes tampoco. Y además que el submarino está desaparecido hasta ahora, es decir, no se puede identificar dónde se encuentra, a pesar justamente de la alta tecnología satelital, submarina, de superficie que hay en juego en el lugar donde además supuestamente ocurrió esta famosa explosión no nuclear que, a mi juicio, no debería haber sido comunicada a la opinión pública hasta comprobar al menos de que eso estuviera conectado con la desaparición o la desaparición o la búsqueda del submarino. A ver, en estos 10 días de búsqueda, en estos 10 días de partes oficiales, 2 veces por día desde la Armada, ¿qué es lo que
usted ha recibido como experto en este tipo de siniestros y bueno, sabiendo todo lo que usted sabe y no quiere decir, me parece a mí, conociéndolo como lo conozco, ¿con cuál de todas estas hipótesis usted se queda o cuál es la más cercana a su pensamiento? La más cercana a mi pensamiento sería que lamentablemente el submarino ha tenido una explosión interna, ¿no? Que no le ha permitido, por supuesto, emerger con los tripulantes vivos o directamente que hayan sufrido muerte súbita, que eso es posible, que hayan estado a una profundidad y con averías que le han impedido eyectar el lastre. O sea, cuando un submarino se sumerge, ¿qué hace? Adquiere lastre. Cuando quiere emerger, ¿qué hace? Lo expulsa. Entonces todo eso es obviamente consecuencia, ese movimiento, del funcionamiento de los sistemas del submarino, ¿no? Entonces lo que yo creo que el submarino está a una profundidad importante, han dicho todos que es dentro de la plataforma continental argentina, yo me reservaría la probabilidad mediana de ocurrencia de que ese submarino haya podido, para que entienda la gente que ve, desbarrancarse por la plataforma. Que no es tan, a lo mejor tan vertical como se dice, por el talud, pero que esté a una profundidad, en una cañada o submarina. Sí. Lo mismo ocurrió con el avión de Malaysian Airlines, pero el avión de Malaysian Airlines estaba en una zona donde había, fosas abisales de 9.000 metros de profundidad. A ver, yo no sé si usted escuchó lo que ha dicho, se ha replicado a través de la agencia internacional EFE, para mí es importante mencionarlo, a pesar de que todos seguimos la información oficial para tener cautela y ser precavidos. Pero el secretario de la Organización del Tratado de No Proliferación Nuclear, estamos hablando de la SINA Serva, que tiene un puesto importante dentro de este organismo, que es el que ha dado la mayor probabilidad de ocurrencia de la zona. Él dice que la explosión fue pequeña, que no necesariamente puede haber sido una implosión o una explosión que provenga del submarino. Si tomamos por ciertas estas declaraciones de un hombre con una categoría tan importante dentro del organismo, ¿estamos en cero otra vez? Bueno, por supuesto, yo creo que acá no se va a poder determinar qué ocurrió de manera fehaciente hasta que el submarino sea localizado, estimar la profundidad, si podrá o no ser rescatado, porque a una profundidad mayor de, creo, 600 metros no se podría rescatar el submarino. Hay una sonda rusa, pero una cosa es una sonda de exploración y otra cosa es algún tipo de equipamiento que permita sacar el submarino del lecho del mar o del océano y subirlo a la superficie. Calderón, lo hemos preguntado 200.000 veces en los últimos, por lo menos 2 días, nosotros dos que estamos aquí, sí, sábado y domingo. Sabemos que contamos con equipamiento provisto por las mayores potencias del mundo que nos permitirían rescatar, no el submarino, pero sí a la tripulación hasta los 620 metros. ¿Hay algún país que tenga la posibilidad de rescatar tripulantes más allá de esa distancia? Yo diría que es casi imposible, es una misión casi imposible. Yo digo casi imposible porque hay tecnologías militares secretas que uno no conoce. Entonces habría que ver si estas tecnologías, que por ser secretas no se conocen, existen, y si existen, el país que las posee, que podría ser Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, Francia, etc. Bueno, a ver, Calderón, a develar un secreto militar. Quien posee no exactamente esta tecnología de poder sumergir una persona, que es imposible, por supuesto, a más de 1.000 metros, serían los rusos, que tienen un robot, un submarino robot, exacto, que podría llegar, exacto, hasta los 6.000 metros, a modo de visualizar, exacto, el submarino en caso de que éste esté a esa extrema profundidad, que ya realmente, según lo que tenemos entendidos técnicamente, serían parte del submarino, porque, sí, a medida que se va sumergiendo y va encontrando esos metros en esa profundidad, la presión es mayor, y según lo que también se ha desprendido, es que se va abollando, que el submarino se va comprimiendo. ¿Es real esto? Bueno, eso se llama implosión. Implosión. Sin que signifique... ¿La implosión qué es? La implosión es cuando la presión... con todas las movidas de Roberto, pido perdón a la audiencia también, porque estamos en un lugar medio mal colocado. Siga, se lo escucha perfecto, no se va a problema. Siga, usted está bien. Entonces, permítame, repítame la pregunta, por favor. Le pregunto, más corta, más simple. Hay una posibilidad de que un submarino ruso
un pequeño submarino, que es un robot en realidad, sin vida humana obviamente, pueda descender a los 6.000 metros en caso de que se encuentre allí el submarino y detectar en qué condiciones está. Eso es por un lado. La pregunta es la siguiente. En esos 6.000 metros o los 3.000 o 5.000, ¿en qué condiciones está ese submarino? Porque por lo que tenemos entendido, a medida que va bajando se va abollando y se va comprimiendo, se va implosionando. Exactamente, la palabra se implosiona. ¿Qué significa eso? No sé, a ver, que la presión externa sobre la superficie del submarino, ¿no?, es superior a la resistencia del acero, que es más poderoso que el de una planta nuclear. No significa esto que el submarino se desintegre, porque si el submarino se desintegra, lógicamente a una profundidad aceptable, lo lógico que las partes flotantes que puedan flotar emerjan y se encuentren en la superficie del mar y sean detectadas. Que no es el caso, porque hasta el momento ni siquiera se ha tenido... Por el momento no podemos especular. Claro, un atisbo de nada flotando, Roberto, en el océano. Solamente son especulaciones las que se hacen. Se especula hasta Estados Unidos, que ha pasado, con toda su tecnología, se especula Gran Bretaña, especula Argentina, etcétera, y ni siquiera se sabe dónde está el submarino. Estamos con un submarino desaparecido. ¿Cuánto más se puede aguantar? No sabemos dónde está. Calderón, entonces realmente las circunstancias son especialmente graves. ¿Cuántos días más de búsqueda? ¿Cuánto le calcula usted, como experto que es en lo suyo? ¿Cuántos días de búsqueda puede sostener allí la potencia mundial que sea? Estados Unidos, Inglaterra, los rusos, la propia Argentina, los países limítrofes. Bueno, en el caso... buena pregunta, sí. El capitán Balbi habló de 14 días para a lo mejor tener una estimación, por lo menos en la cuestión de la vida de los tripulantes. No olvidemos que en el caso de Malaysian Airlines, que ocurrió hace dos años y pico, recién hace 3 semanas, yo sigo eso de cerca, ya abandonaron la búsqueda. O sea que han continuado con la búsqueda durante 2 años. No olvidemos el caso de Air France 443, que yo también lo analicé. En la zona de Brasil, veces. En la zona de... Exactamente, que yo lo analicé en C5N, sí. Pero no sé en cuántas oportunidades. Bueno, pero en las últimas horas, a ver, también para llevar un poco de tranquilidad, porque imagino el desasosiego de las familias escuchando que los países ponen un límite, ¿no?, para el rescate. Hoy salió publicada una nota en la que habla el jefe de la Marina de Estados Unidos, que es quien está llevando adelante el operativo en Comodoro Rivadavia, y se le preguntaba justamente, ¿no?, ¿cuántas veces habían hecho este tipo de rescates? Convengamos que no es algo que sucede todos los días, gracias a Dios. Y por supuesto dicen, bueno, hace muchísimo tiempo que nosotros no tenemos que participar de un rescate de estas condiciones o de estas características, pero también implica la posibilidad de un entrenamiento muy importante para todas las potencias. Pero por supuesto, además, cuando se hundió el submarino ruso, no había la tecnología que existe actualmente, por ejemplo. Porque ahí resistieron vivos varios tripulantes en compartimentos estancos, haciendo una maniobra que es clásica, que es pegar con martillos en la superficie, en la pared del submarino. Sí. Con código Morse o con lo que fuera para llamar la atención. El código Morse es ideal para que se distinga de otro tipo de sonido. Acá no se ha detectado nada. Usted mencionó que se puede subdividir, ¿no?, si mal no entiendo, el interior del submarino Ara San Juan. ¿Cómo pueden hacer eso? Digamos, si las baterías no funcionaban, ¿eso se hace de una manera manual? ¿Es automatizado? ¿Cómo se hace? No, teóricamente es automatizado. Lo que pasa es que en circunstancias extremas... ¿Usted se refiere a las baterías? Me refiero a que usted mencionó que hay 2 compartimentos dentro del Ara San Juan. Claro, no, pero yo le explico. Mire, las baterías, porque yo he escuchado cosas de las baterías, ¿no?, que no son las reales. Las baterías están a lo largo de todo el submarino actuando de quilla, que es lo que también evita que el submarino sea un submarino que se vuelque, hablando para que la gente entienda. En criollo. Entonces, sí. Están separadas en estaciones. Mire, Calderón, mientras usted está hablando, siga usted, mientras usted nos está explicando, estamos viendo imágenes del interior del Ara San Juan. Estamos viendo aquí cómo es la parte interna, los compartimentos, la parte de la sala de máquinas, la sala de control. También vemos allí el periscopio, en fin. Lo vemos aquí anclado también, que al verlo, como usted dice exactamente, las baterías estarían ¿dónde? ¿Sobre la parte superior del casco o en la parte inferior? En la parte superior, me dice, ¿no? No. Las baterías, que son 960 unidades, sí, son 960 toneladas a lo largo, Roberto, de todo el submarino abajo. En la parte inferior, perfecto. Bien, que es lo que lo mantiene. En la parte de la base. Sí. Lo que lo mantiene, claro. Entonces, pero las baterías
están interconectadas entre sí, son 960 baterías, Sí. divididas en varias estaciones. ¿Cómo están conectadas? Me van a preguntar, me han preguntado. ¿Sabe cómo? Con una especie de varas de bronce. Y esas varas de bronce recalentadas también pueden ocasionar problemas a la unidad. Bueno, Todo esto es uno de los especulativo. tripulantes, si no mal recuerdo, también él informó antes de que esto comenzase a funcionar, antes de que saliesen a navegar, en realidad ahí por la plataforma continental argentina, que había una situación poco común en las baterías. Según lo que se ha dicho, según lo que se sabe, algo habría pasado con las baterías. Por otro lado, también hablan de un recapado de baterías, que no es el cambio total de las baterías. No es un recapado, es otra, lo del recapado eso eso corresponde a neumáticos. No es así, o sea, cuando hablan de recapado de baterías es un disparate que dice eso. No hablan de que habían cubierto con una carcasa nueva esas baterías, claro, ¿no? Para hablar, para que nos entendamos, porque si no, con este lenguaje tan técnico la gente se pierde y nosotros también. Bueno, son los contenedores originales sacados del almacén de, como yo dije, para no repetir, de los submarinos que estaban a punto de construirse, otros elementos, y además, por ejemplo, los ácidos, el ácido sulfúrico sobre todo, y otros repuestos se importaron de Alemania. Y todo esto, vuelvo a reiterar, verificado por la firma Varta, que es una de las más prestigiosas en materia de baterías. Calderón. Ahora, perdón. Sí. Sí. No, diga. No, quería decir que las baterías están unidas por varillas o varas de bronce, y eso en algún momento, si se exige mucho a las baterías, bueno, eso puede causar un problema. Y otra cosa, que acá se hablaba hoy de un motor diésel, y se creen que el motor diésel se utiliza para propulsar la hélice del submarino. No, el motor diésel se utiliza para dar energía a las baterías, y la hélice la mueve un motor eléctrico, que es un contrato entre la Armada y Siemens. Entonces, acá, lamentablemente, Roberto, sí, hay mucha opinología en el tema. Yo también soy un opinólogo en cuanto a comparado con los expertos, pero hablo de una cierta experiencia en el tema. Bien, Calderón, muchísimas gracias por este contacto. Gracias, Pablo. No, y disculpe ustedes y la audiencia por las movidas, pero bueno, acá los móviles acá son los mártires. No se haga problema, fue clarísimo y contundente todo lo que ha dicho. Gracias, Calderón, así, gracias, Paula, por supuesto.